He escrito el libro más extraño, que no es nada, ni nadie, nada, pero necesario. Un libro desnudo, que se ha ido quedando por el camino solo, totalmente solo, como yo. Un libro reflejo, un libro espejo, un libro deseo, de palabras desgranadas, de hojas imposibles, un libro de líneas torcidas, un libro sin Dios. Una historia a contrapunto, a ratos ida, a ratos recuperada, el ritmo cada vez más reducido, como un corazón que poco a poco dejara de latir y lo supiera y lo dejara ir apagándose, una arritmia sinusal extrasistólica, como lo último, a veces apartado, sellado y otras deseado. Me salto, huir de todo o de nada, que es lo mismo. Haber olvidado con tristeza los versos, en el silencio solo se escuchaba un sonido de abejas que sonaba. Nada más, he escrito un libro arrítmico, ya era hora. Pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes esta tarde, ya casi noche, y sobre todo quiero dar las gracias, bueno, a la comunidad Betel, al Centro de Estudios Judaicos, y especialmente a la publicación de este libro, que gracias a mi amigo Adolfo Castañón, es la primera vez, como él lo ha mencionado, que me piden un libro, una editorial. Entonces es un libro especial para las características que tiene esta colección de las Semanas del Jardín que dirige Adolfo y que publican Bonilla y Artigas. Por lo tanto, viendo cómo era la colección y lo que él me pedía, reuní una serie de escritos que muchas veces, hablando cuál sería el título, incluso contigo, Adolfo, llegamos a la conclusión de que la reunión que había aquí de cosas que tenían un ritmo propio pero arrítmico, como también mencionaba Mardo, porque algunos relatos o historias o cuentos son muy breves, otros son largos, otros son intermedios. Y también creo que uno de los aciertos de la publicación de este libro fue la portada. En la portada está todo, si quieren nada más con la portada ya no tienen que leer el libro. Están las arritmias, un electrocardiograma, está la fotografía. Esta inclusión de la fotografía es muy importante, no solo por los personajes de fotógrafos que luego les menciono, que aquí se tratan, sino por esta especie de mentira y realidad que es la fotografía, porque está deteniendo la vida, pero al mismo tiempo puede ser que la esté inventando o puede ser que la estemos imaginando y que desde luego al pasar el tiempo no significa nada, pero siempre tenemos que acudir a la imagen. Entonces también con una especie de ambición de que la palabra fuera también imagen. Y algo que está como en segundo plano, pero que es muy importante y que seguro algunos de ustedes han descubierto, es el cementerio judío de Praga. Porque la figura de Kafka está muy presente, no tanto porque lo trate, sino más bien el trasfondo de lo que significaba su literatura. Y porque el tema de la muerte está muy presente. Es un libro que abarca todo, y sobre todo la posibilidad y la libertad de decir lo que uno quiere. Les voy a leer algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo va este libro. Y decir lo que uno quiere y quedar tan tranquilo, no tener ni remordimientos, ni miedo, ni ninguna otra cosa, simplemente se dicen las cosas como son. Únicamente a lo mejor propondría que Arritmias trata de una especie de simbiosis entre espíritu y materia, memoria e invención, verdad y mentira. No tienen que creer todo lo que yo digo aquí de estos autores. La mayor parte de las cosas que digo de ellos, que sí son figuras históricas, es lo que yo me imagino que podrían haber pensado o lo que yo quisiera que hubieran pensado, de tal modo que me meto en la piel de estos personajes y les hago pensar o decir cosas que no pueden estar comprobadas de ningún modo. De ahí que verdad y mentira sean o dos o uno, y que haya una especie de hermafroditismo en lo que se está escribiendo. Desde luego que el humor y el amor están muy presentes,
el humor como oposición entre algo muy grave, pero presentado de tal modo que provoque risa. Luego les leeré algunos ejemplos. Y el amor en fluctuaciones de lo insólito, de lo inesperado, pero también de lo abarcador. La música, que también mencionó a Adolfo, de hecho, una vez él me preguntó que con qué músico podría comparar este escrito, ¿te acuerdas? Y yo le dije con el dodecafonismo, es decir, con una música también atonal, arrítmica, etc. Pero aparecen otros escritores como Bela Bartók o como el Caballero de Saint-Georges, que es un músico del siglo XVIII francés, no muy conocido, pero que sí se pueden conseguir sus discos, luego les explico. Desde luego ya se han mencionado los clásicos, Gershon Scholem, Walter Benjamin, con el cuadro este de Paul Klee que tú tenías aquí en la página, ¿verdad? Que es el del Angelus Novus, que es toda una historia, y eso sí es verdad, de este cuadro que fue viajando y que fue de un país a otro y de manos en manos. No se los cuento, ustedes lo leen si quieren. Después tomo otros personajes con los cuales puedo haber tenido una afinidad o una invención de afinidad. Hay historias de la Segunda Guerra, del Holocausto, del famoso barco San Luis, que llegó de puerto en puerto y que nunca se les permitió bajar a la tripulación, y fueron regresados a Alemania y finalmente acabaron en campos de concentración. Situaciones insólitas como un posible diálogo de estas filósofas que aquí se mencionaban, como Hannah Arendt y como Simone Weil y María Zambrano, todas contemporáneas, incluso algunas que participaron en la guerra civil, como María Zambrano y Simone Weil, y un triálogo, le llamo yo insólito, porque nunca hablaron entre sí las tres, pero yo lo quiero así. Entonces hay mitos destruidos, arrítmicos, tragicómicos. Por ejemplo, hablo de un Don Juan que le llamo el Don Juan sin alma, quien en medio de sus conquistas amorosas, en el clímax amoroso, es interrumpido por la tos. Y tengo toda una derivación de lo que significa la tos en este sentido. Bueno, a continuación leeré algunos fragmentos. Y claro, puede ver todo lo demás que ustedes encuentren o inventen también y sean parte del libro. Por ejemplo, esta idea de la transgresión, esta idea de la rebeldía, de decir lo que uno quiere decir, empieza por el primer apartado, que en lugar de, como en muchos libros, se llama propósito y nos explica de qué trata el libro, pues el mío se llama despropósito. Y nada más leo 2 o 3 líneas iniciales. En época de fragmentación, los libros se deshojan, se convierten en objetos raros, extraños, un borrador de la incertidumbre, algo que no es definitivo sobre algo incierto. ¿No podría ser más vago, más ambiguo, más relativo? Sí, todo eso y más. Lo definido, lo contundente y lo absoluto estorban. Los cuentos de hadas habrán de ser imprevisibles. Lo que importa es una nueva especie de ensayo novelesco o trunco, de poema áspero, de cuentos incontables, de íntima universalidad, ni siquiera de contrarios encontrados, ni de armonización de opuestos. Tal vez se trate de una teología negativa, a la manera de Maimónides, puede ser, no lo había pensado así, etc. Sigo con el despropósito. Este libro, que muestra, mas no demuestra, la gama de los subjetivismos tuyos, míos, nuestros, suyos, no sé, esa tercera persona ausente, a la que no le veo la cara y no sé lo que piensa, que tal vez no exista. Útil tercera persona. A ella le atribuimos, irónicamente, anónimamente, mis y tus hipocresías, horrores e ignorancias. Se dice, dicen. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿De un libro de ética? ¿De qué? ¿De ética o de algo parecido?
Eso es, de algo parecido. Rarezas, exageraciones y otras exquisiteces enarbolarán la defensa de los oprimidos, es decir, de los perseguidos por la razón, la lógica y la congruencia. Me salvé, te salvaste. Querido lector, existes. Había una vez este libro, que no existiría sin ti. Querido lector, te doy la oportunidad de existir, querido lector. Como tú me la das a mí, adelante. Luego viene el paseo por el siglo XX, donde hago una crítica atroz de todo lo que pasó en el siglo XX, que está dedicado a Adolfo. Y me salto a arritmias. Bueno, pero esto casi todo lo leíste tú. A ver, 20, 22, algún fragmento. No, está bien. Ah, no, sí. Me paso casi al final. La arritmia niega la gota a gota, las pesas de la balanza, el juicio, la autoridad, los tribunales, las sociedades, las academias, las estaciones del año, las agujas del reloj, el sistema decimal, el planetario, la ley de gravedad. Es pues la diversión absoluta, el atajo engañoso, la inversión de las reglas y el orden. Arritmia es poner el dedo en la llaga, abrir en canal, desarticular, desmembrar, dar voces en el desierto. Y el final de este apartado dice: ya me has entendido, querido lector. Como vean, siempre estoy hablando con ustedes. Espero que sean lectores. ¿Ya me has entendido, querido lector? Sí. ¿Inteligente eres? Sí. ¿Monosilábico eres? Sí. ¿Invisible eres? Sí. ¿Existes? Sí. ¿Eres? Sí. ¿Porque tienes un libro en las manos? Sí. Ya no te interrogo. No. No me contestes. No. Que no. No. Que no. No. Dejémoslo aquí. Página siguiente. Y mis editores fueron tan cuidadosos, tan amorosos, que efectivamente aquí dice página siguiente. Entonces, bueno. Paso ahora después de tanta crítica y de algunas descripciones de, por ejemplo, de los fotógrafos, los 3 fotógrafos que mencionábamos, que todos tuvieron una muerte trágica, que son Gerda Taro, Robert Capa y Jim. Y otro más, que es Chiqui Weiss, que fue quien se casó con Leonora Carrington en México, ya después de la guerra. Entonces, estos 4 fotógrafos eran húngaros, muy amigos, muy jóvenes, tenían alrededor de 20 años cuando van a la Guerra Civil Española, que es la primera que retratan ellos, y que luego todos sus rollos quedaron en lo que se llamó la maleta mexicana, que se descubrió muchos años después. Entonces, toda una historia tan interesante, tan extraña, que me dio la idea de escribir sobre ellos. La primera muerte es la más trágica, la de Gerda Taro. Ella era la compañera de Robert Capa. Y en plena guerra, cuando hay una retirada de las fuerzas republicanas porque van avanzando los franquistas, fue una retirada muy desordenada y cada quien iba por su lado prácticamente. Entonces ella alcanza a subirse al estribo de una especie de jeep de la época y va ahí apoyada, cuando en eso un tanque echa marcha atrás, ella pierde el equilibrio, se cae y es aplastada por el tanque. Era una muchacha bellísima, los soldados españoles la llamaban la francesita porque había venido de Francia con sus compañeros húngaros y de ahí a la guerra. Bueno, entonces a mí lo que se me ocurre escribir es no sobre esto, sobre esta cosa tan trágica, tan lamentable que podría uno ponerse a quejar, ay, qué cosas del destino, no, sino lo que se me ocurre es qué pensaría el tanquista, porque cuando está echando marcha atrás, de pronto le grita a un soldado que te has cargado a la francesa, o sea que la ha matado, con ese hablar brusco de los españoles, que te has cargado a la francesa.
y él detiene el tanque, pero ya no se puede hacer nada. Entonces, lo que yo hago aquí el relato, de aquí no les leo para que algo les quede a ustedes para leer, esto es, ¿qué pasó con ese hombre? Ese hombre tuvo que tener esa tragedia toda su vida dentro. Bueno, después de Robert Capa me interesó destacar su mirada. Era bastante guapo, aquí lo ven, muy conquistador. Su primer amor fue su primer amante en Gerda Taro, pero a partir de ahí tuvo, ¿cómo se llama?, hasta artistas de cine, de Hollywood, fueron sus amantes. Ahí van a ver su mirada seductora. Pero claro, es también la mirada de un fotógrafo, porque un fotógrafo tiene que estar viendo a la gente de algún modo especial para poderlo retratar. Y el otro caso es el de David Seymour, que fue cambiando su nombre para que pudiera ser pronunciado mejor en los distintos países donde estuvo. Bueno, la muerte de Capa también es trágica, es en la guerra de Vietnam, pisa una mina y ahí muere. Se fue. Y la otra muerte de David Seymour, por eso les dije que la muerte estaba también presente, ¿no? Pero una muerte que nos acerca, que nos es afín. Fue en la guerra del 56, cuando un francotirador egipcio mató a David Seymour y su compañero. Bueno, luego tengo, esas son historias más o menos largas, pero luego se me ocurre, chiquitita, nada más. ¿Y por qué? Porque aquí lo que se me ocurre es, volviendo al tema de la guerra, que creo que fue algo muy especial del siglo XX, pero que del siglo XXI no digamos, ¿verdad? Es decir, como que la característica del hombre es estar siempre matando, ¿no? Y este está basado en un poema de Yehuda Mihai, y yo lo gloso, entonces me sale una cosa pequeñita, y se llama, el título es Esperanza cumplida, y dice así: Yehuda Mihai cuenta en un poema la historia de su compañero de guerra que cumplió la última esperanza. Estaba muy cerca del pueblo donde vivía y supo que su primer hijo acababa de nacer. Los soldados le ayudaron a escapar de la batalla e ir a ver a su hijo. Estuvo unas horas fuera, conoció a su hijo y besó a su esposa. Regresó y en la batalla de ese día una bala enemiga lo alcanzó y lo mató. Aquí los huesos toman la palabra, yo no estoy hablando yo, sino los huesos. Todo iba muy bien cuando pertenecía a un joven cuerpo. ¿Qué de cosas hacíamos entre los dos? Trepábamos montañas, nadábamos por los ríos, saltábamos valles y cercados, montábamos a caballo, corríamos sin cesar, subíamos y bajábamos, hacíamos gimnasia, nos encogíamos, nos estirábamos, nos arrodillábamos, nos arrastrábamos, caminábamos y caminábamos de punta a punta de la ciudad. Nada nos detenía, nada nos cansaba. No teníamos miedo de rompernos. Podíamos dormir en el suelo, comer de pie, pararnos de cabeza. Sabía muy bien que como hueso sería la perdurabilidad de los siglos, lo que descubren los arqueólogos en perfectas condiciones, lo indestructible, la gran prueba genética, y estaba muy feliz. Para mí no había muerte. Miraba con lástima a los músculos, a los tendones, a los nervios, pobrecitos, tan frágiles. En cambio yo, todopoderoso, omnisciente, ubicuo, que había enderezado al hombre y lo había obligado a ver el cielo, no la tierra, sinónimo de la divinidad, eterno, infalible, el compendio de la creación, la corona de la existencia, círculo, cuadrado, triángulo. ¿Qué más podía desear un joven hueso? Nada. Me salto un poquito. Fue así como descubrí que la materia espiritual estaba en mí y en todos los demás huesos, que solo por mi intermedio podía entenderse a los místicos. Sus bien formados huesos permitieron su elevación y su comprensión de la divinidad, por lo que también empecé a respetarme sobremanera.
Bueno. Pero de pronto, oh fatalidad, las cosas cambiaron. Empezamos a envejecer. No sé quién inventó la vejez, pero sí sé que fue un mal invento. No se lo recomiendo a nadie. La fragilidad se instaló en puntos clave. Los discos intervertebrales desaparecían. Las rodillas entrechocaban. La mandíbula se desencajaba. Los dientes se caían. Aunque claro, algo de fortaleza quedó con nosotros comparado con lo que le ocurrió a los músculos, que de buenas a primeras se desplomaron, atraídos por la fuerza de la gravedad que los llamaba a la tierra y al descanso final. Se dieron por vencidos y todo se desquició. Nosotros seguíamos manteniendo el espíritu en alto. Al principio nos ayudaban un poco los nervios, pero claro, también empezaron a fallar. Se enredaban, se colapsaban, se equivocaban. Nosotros incólumes, hasta que llegó a ser una gran carga irnos quedando poco a poco en soledad. Nos volvimos melancólicos, un tanto cuanto crujientes, y olvidamos nuestras buenas costumbres. Ya no podíamos regresar a nuestras antiguas posiciones, perdíamos terreno, buscábamos dónde acomodarnos, sentarnos, dormirnos. La cama fue nuestra gran aliada. Aún teníamos la ilusión de lo pasajero y del restablecimiento de las buenas relaciones con el resto del cuerpo, pero en vano. Pensábamos que si todo fallaba, ¿qué haríamos tendidos bajo tierra? Y todavía con cierto vigor, mientras los gusanos pululaban sobre nuestra superficie. Lo que de ninguna manera queríamos es que la masa encefálica, antes de su destrucción total, hubiera ordenado la incineración, pues eso sí sería nuestra total desaparición, después de lo que le costó al inquieto espermatozoide, en busca de un acogedor óvulo, otorgarnos esencia y presencia.